Buenas tardes, me encuentro desde la sede de la Corporación Regional Autónoma del Cauca en compañía del señor ingeniero de minas, Oscar Vivas. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo Muy está? buenas tardes, muy bien. Me alegra mucho. Esta tarde nos hemos reunido porque vamos a tratar algunos puntos que se refieren a lo que ha sucedido con el río Sandín. Entonces, antes de eso, ingeniero, yo quisiera que usted me comentara acerca de su experiencia laboral. Por ejemplo, si antes de usted estar trabajando aquí en la corporación, trabajó en algún otro lugar. Sí, trabajé en unas minas de carbón en el municipio de Jamundí Valle, unas minas de propal, donde se hacía la extracción subterránea de carbón para alimentar las calderas de los ingenios y también para la producción del papel. Y aquí en la corporación, ¿cuánto tiempo lleva Estoy laboral? en contrato desde el año 2013 hasta la fecha. Usted hace parte del grupo de los funcionarios y profesionales que han estado durante las visitas al área del río Sambingo. ¿Usted cómo conoció ese caso? Sí, como contratista nos tocó atender la denuncia que hizo la comunidad inicialmente ante la Dirección Territorial Patía y en la alcaldía del municipio de Mercaderes. Debido a las denuncias que hizo la comunidad, entonces el grupo de protección de vigilancia, en ese tiempo la subdirección estaba a cargo del ingeniero Jorge Palechor y posteriormente el ingeniero Jaime Andrés Cárdenas Salazar, se coordinó con un grupo interdisciplinario para atender la denuncia y realizar el respectivo recorrido por toda el área afectada en el río Sambingo, la margen protectora, porque hay afectaciones del recurso suelo, agua, flora y fauna. Entonces por ese motivo se atendió la denuncia. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y cuál es el camino o cuál es la ruta que lleva hasta el río? Sí, por la vía principal se llega a la vía Panamericana, saliendo de Popayán, Quindío, Rosas, Mercaderes y posteriormente se baja al corregimiento de Cajamarca, donde se llega a Patanguejo y ahí la comunidad nos acompañó para hacer el respectivo recorrido y poder hacer la evaluación de impacto ambiental, haciendo una georreferenciación de los pozos abandonados como focos de contaminación y haciendo unas tomas de agua y sustrato para verificar la contaminación al recurso hídrico y al recurso suelo. Durante esas visitas y pues teniendo en cuenta que las personas que se dedicaban a esta labor ilícita son personas que trabajan para los grupos subversivos, ¿no? Y están dentro de ellos. ¿Ustedes tuvieron de pronto algunos inconvenientes debido a ese problema? Sí, en visitas previas y antes de ingresar a la zona, pues fuimos amedrentados por personal que trabajaba ya en la extracción ilícita de oro en el río Sambingo. Inclusive se vio afectada una camioneta que nos transportaba y gracias a la colaboración de la fuerza pública, en este caso del comandante de la estación de policía, fuimos apoyados y nos brindaron la respectiva seguridad para ingresar al sitio de difícil acceso, una carretera muy agreste, una pendiente muy alta por una trocha destapada que fue construida también por las retroexcavadoras que ingresaban ilegalmente para hacer la extracción del material mineralizado y posteriormente el lavado de oro y la, la, sí, la actividad ilegal. ¿Siempre han contado con el acompañamiento de las fuerzas militares o de la policía o de otros entes gubernamentales que le competen o han tenido el apoyo de la comunidad o en algún momento esto no se les ha prestado? Sí, inicialmente pues es vital el apoyo de la comunidad, de la administración municipal, a veces de la defensoría, de la humata, de la personería, la fuerza pública también, ¿sí? Las Fuerzas Armadas, encabeza las Fuerzas Armadas, la policía, el ejército, a veces con el grupo ESMA, porque pues hay gente de la comunidad que ya empieza a trabajar con estos grupos ilegales y entonces ellos para no dejar de perder estos ingresos, entonces también se oponen a que la corporación y las Fuerzas Armadas
hagan la captura y hagan el decomiso de esta maquinaria, que generalmente lo que toca hacer es la explosión, pero con un grupo especializado de la policía de explosivos. Se hace la explosión de estas máquinas porque es muy difícil sacarlas, ¿sí? Entonces se hace la explosión allá en el sitio, pero previamente verificando ante la Agencia Nacional de Minería y el Sistema de Información Geográfico de aquí de la corporación, si en ese punto que nos encontramos ubicados hay algún título minero o hay licencia o plan de manejo ambiental, ¿sí? Antes de proceder a esa actividad de la destrucción de la maquinaria, se verifica con la Agencia Nacional de Minería y con el Sistema de Información Geográfico de la corporación, ¿sí? Y debido a eso fue que en algunas ocasiones esas máquinas se han volado, ¿cierto? Porque Sí. esas personas no contaban con esos títulos ni esos permisos. Sí, se verificó de que en el sitio, allá en el río Sambingo, no hay título minero, ni hay plan de manejo, ni licencia ambiental. Entonces, en ese orden de ideas se procede a hacer la destrucción de la maquinaria ilegal y de acuerdo al decreto 2235 del 2012 está prohibido el uso de maquinaria pesada en la extracción ilegal de minerales, ¿sí? Entonces se procede a la destrucción por parte de la fuerza pública. Ellos son quienes colocan los explosivos y la corporación, como le digo, verifica de que no haya una licencia o un plan de manejo ambiental autorizado en el sitio de la extracción ilegal. Y yéndonos un poquito por otro lado, ¿usted cómo puede describir lo que observó? Me refiero en cuanto al estado en el que se encontraba, lo muy poco que se puede decir que encontraron de agua y el recurso del suelo. ¿Cómo se encontró? Sí, fue una situación crítica, se encontró en un estado muy lamentable, el recurso hídrico más que todo, porque ya quedaba prácticamente un hilo de agua, se había perdido el cauce natural del río debido a la desviación que habían hecho estos ilegales para sacar el material de estos que fueron dejados unos pozos, porque este material lo sacan y lo lavan en clasificadoras tipo Z con motobombas de gran diámetro y chorros de agua a presión. Entonces en el recorrido que se hizo se evidenciaron más de 90 pozos, ¿sí? A los cuales se les tomó la profundidad, el diámetro y el perímetro, y también para saber la cantidad del material que habían extraído para lavar y el cual fue depositado sobre la margen protectora del río. Entonces fue un estado lamentable, un estado crítico en el que quedó la margen protectora del río Sambingo, ¿sí? Se tomaron también muestras de agua que se trajeron al laboratorio para verificar, ¿sí? Era un agua contaminada, altamente contaminada, con elementos químicos y una agua que ha quedado en esos pozos, unos pasivos ambientales muy elevados, y lo que se debe hacer es recuperar, ¿sí? Drenar estos pozos, pero darle un tratamiento especial a esas aguas que están en esos pozos abandonados como focos de contaminación por la proliferación de vectores. Sí. Y en cuanto al bosque y a la fauna, Igualmente fueron altamente afectados lo que es el recurso bosque, lo que es la tala, ¿sí? La tala de árboles de especies nativas y la migración de la fauna, ¿sí? Se evidencia una gran migración. Entonces también se vio afectada pues la fauna íctica, los peces y alevinos, debido pues a la gran cantidad de lodo que ingresaba nuevamente a la fuente hídrica y al material particulado que disminuye el oxígeno disuelto en el agua y afecta la fauna íctica de los peces y alevinos. se puede decir entonces que la afectación, la magnitud de la afectación sobre el río Sambingo y sobre toda esa área, pues fue bastante grande, ¿verdad? ¿Cuál fue el proceso de evaluación que se llevó en esa área? Sí, una afectación crítica de acuerdo a la toma de muestras que se hizo, al recorrido a lo largo del río. Se tomaron muestras, se referenció los sitios, los pozos que quedaron abandonados como focos de contaminación,
y las muestras fueron analizadas en el laboratorio, ¿sí? Tanto del recurso agua como las muestras de sustrato, ¿sí? Entonces se evidenció de que es una afectación crítica, ¿sí? La desviación del cauce a lo largo de todo el tramo que se intervino. Entonces se pudo concluir de que fue una afectación grande al recurso suelo, al recurso hídrico, a la fauna, a la flora, ¿sí? La actividad ilícita que estas personas realizaban sobre el río se utilizaba maquinaria pesada. Una forma artesanal de realizar la minería es el barequeo, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, pues el barequeo es una actividad que la puede ejercer cualquier persona de la zona, sí, pero también debe cumplir un requisito de que es el certificado de vecindad que expide el señor alcalde, porque no se puede permitir de que personas foráneas lleguen a afectar el cauce del río o la franja protectora, hagan el daño y se vayan. Entonces por eso es muy importante cumplir con este requisito que es el certificado de vecindad que lo expide la máxima autoridad dentro de la administración municipal, que es el señor alcalde, ¿sí? El barequeo es una actividad que lo puede ejercer cualquier persona, pero como le digo, dentro de su jurisdicción, o sea, con el certificado de vecindad que expide el señor alcalde. Mientras que la extracción ilegal de minerales con maquinaria pesada lo ejercen personas que no tienen inicialmente ni el título minero, que es una placa que otorga la Agencia Nacional de Minería, una licencia de explotación, y el plan de manejo ambiental o licencia ambiental que otorga las corporaciones ambientales, ¿sí? Entonces allá no se contaba con esto, ni con el título minero, ni con la licencia ambiental, ¿sí? Las afectaciones que causaron la maquinaria pesada fue muy grande por la extracción de todo el material, la desviación del cauce natural del río, el lavado de este material y los sólidos suspendidos que vertían nuevamente al río, ¿sí? Afectando la fauna íctica de los peces y alevinos, ¿sí? Entonces fue una afectación crítica. ¿Cuál podría ser, o usted de pronto conoce alguna metodología en la que, o sea, la minería se lleve a cabo, pero sin causar tanto daño? Sí, a ver, para llegar a hacer una explotación lícita debe tener el PTO, que es el artículo 84 de la ley 685 del 2001. Sí, es el requisito técnico donde hay un programa de trabajos y obras que debe desarrollar el titular minero. Y el artículo 85, que es el plan de manejo ambiental o licencia ambiental que otorga la corporación ambiental mediante una resolución, ¿sí? Entonces, dentro de estos dos programas, el titular, el usuario, el propietario del título debe cumplir con unas obligaciones, ¿sí? Tanto del programa de trabajos y obras como dentro del plan de manejo ambiental o licencia ambiental, es decir, una explotación amigable y sostenible con el medio ambiente, ¿sí? Se van a ver afectaciones, pero se pueden mitigar, se puede compensar, por ejemplo, el corte de árboles que se utilice para la madera que se va a utilizar dentro del socavón o dentro de la mina. Entonces el usuario debe compensar, ¿sí? Entonces un programa de reforestación, ¿sí? Debe aplicar la siembra de plántulas para compensar los árboles que ha cortado para utilizar esta madera en la zona, ¿sí? ¿Y esto tiene alguna relación con lo que hace referencia a la minería sostenible, que dice que consiste en el uso de los mismos recursos de la mina? Sí, esa es una explotación, una minería amigable y sostenible con el medio ambiente, ¿sí? Entonces se explota, pero también está inmersa dentro de la licencia ambiental unas obligaciones que el usuario o el titular debe cumplir, ¿sí? Para mitigar esas afectaciones que ha causado a los recursos naturales y al ambiente. Por ejemplo, un permiso de vertimientos cuando hay salida de agua de la mina, entonces esta agua puede venir contaminada, puede ser un agua ácida, proveniente de una mina de carbón, entonces se debe mitigar mediante unos pozos o unos canales para
contener el sedimento y a la vez disminuir la acidez del agua para que llegue nuevamente en una forma amigable y sostenible a la fuente hídrica que está por ahí cerca, la fuente receptora. Y en cuanto a las funciones de la corporación, ¿qué ha hecho para que alcaldes del resto de los municipios del departamento estén pendientes, ¿no?, de este proceso y de evitar asimismo el daño y la afectación a nuestros recursos naturales? Sí, es una pregunta muy importante porque pues, ya la corporación ha actuado de acuerdo al radicado 08058 del 14 de julio del 2017, donde se le envía a los 42 alcaldes del departamento, los 42 alcaldes, para que den cumplimiento a la ley 085 del 2001, que es el Código de Minas, las competencias de los alcaldes en materia de minería legal e ilegal. ¿Legal por qué? Porque los legales también tienen unas obligaciones que cumplir y los ilegales, entonces ahí es donde deben actuar los alcaldes mediante la obligación de remitir las listas y los procedimientos, ¿sí?, que tienen la obligación de suspender la actividad minera sin título, de acuerdo a la ley C85 del 2001, por ejemplo el artículo 306, la minería sin título. Los alcaldes procederán a suspender en cualquier tiempo, de oficio o por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional. Esta suspensión será indefinida y no se revocará sino cuando los explotadores presenten dicho título, y la omisión por el alcalde de esta medida después de recibir el aviso o queja lo hará creer a sanción disciplinaria por falta grave. Entonces, los alcaldes deben actuar dentro de su jurisdicción cuando se presenta una extracción ilegal de minerales, ¿sí? Entonces, la corporación también ya puso en conocimiento a los 42 mandatarios para que actúen dentro de su jurisdicción cuando se presenta una extracción ilegal de minerales. ¿Sí? Y dentro de las funciones de la oficina en la que pues sus labores competen, que es la de vigilancia, Protección y la de vigilancia. protección y vigilancia, desde allí ¿cómo se actúa? Pues inicialmente se recibe la queja o la denuncia y la subdirección de defensa del patrimonio ambiental programa un equipo interdisciplinario para ir a atender la denuncia, la verificación, la inspección ocular, a veces con el acompañamiento de la dirección territorial del municipio donde se lleve a cabo la afectación o la extracción ilegal del mineral, y también con la administración municipal. Se hace el acompañamiento, se atiende la visita, se hace un informe técnico y si ha llegado el caso, entonces se procede a hacer un informe técnico sancionatorio cuando se evidencia en flagrancia la persona que está haciendo la afectación, ¿sí? Entonces se verifica de acuerdo a su identificación, ya sea por el SISBEN, para poder hacer la evaluación, el beneficio ilícito, ¿sí? Se hace una tasación, una multa, para ver en recursos económicos cuantificar la afectación que ha hecho por la extracción ilegal de determinado mineral, ya sean recursos minerales metálicos o ya sea también por cantera o por extracción de material de arrastre cuando es en una fuente hídrica, ¿sí? Entonces ahí actúa la corporación, ¿sí? Y como para ir redondeando, ¿qué sabe usted o cuál es el estado actual en el que ahora se encuentran los recursos que fueron afectados? ¿En el río San Sí, Bingo? señor. Sí, pues ya la administración municipal está pendiente, ¿sí? De todos modos, acá también hay un equipo interdisciplinario de protección y vigilancia que ha venido haciendo seguimiento a la resolución que se expidió para, porque ya no se puede realizar extracción de minerales, ¿sí? Entonces la corporación expidió mediante resolución, mediante un acto administrativo, la suspensión de actividades allá en el río San Bingo, ¿sí? Entonces, mediante un equipo interdisciplinario, en determinado tiempo se le está haciendo seguimiento y con la colaboración también de la comunidad que denuncia cuando hay ingreso de maquinaria pesada, porque es muy fácil, la camuflan allá y son varios kilómetros a lo largo de que se ha afectado el río, entonces durante 2 kilómetros, durante ese tramo es fácil el ingreso de maquinaria pesada, pero ya no lo hacen directamente por Mercaderes, sino que por acá por Bolívar también es fácil el acceso, entonces
hay continuamente el seguimiento a la medida preventiva que se impuso, suspensión de actividades mediante un equipo interdisciplinario de la Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental en el programa de protección y vigilancia de los recursos naturales y el ambiente. Y en cuanto al proceso de la misma regeneración del ambiente, ¿cómo va eso? En cuanto a las últimas visitas técnicas que se han realizado. Pues ya ha habido un poco de recarga del material que quedó apilado sobre la margen con las crecientes, con la ola invernal, pero hay unos pasivos ambientales también muy grandes, muy cuantiosos en cuanto económicamente. Es muy difícil recuperar la zona y naturalmente no creo que se va a lograr, sino que ya debe haber una intervención, ¿sí?, de las corporaciones, del Estado, más que todo del Estado, porque las corporaciones pues tienen su presupuesto muy reducido, pero entonces aquí ya tiene que actuar es el Ministerio del Medio Ambiente para recuperar esos pasivos ambientales que quedaron allá abandonados por minería ilegal. Se puede decir que el tiempo en que estos recursos vuelvan a ser pues como lo eran antes de que hubiera la intervención de estas actividades sería como incalculable o habría algo que de pronto acelere ese proceso. Yo creo que naturalmente de una forma que el sistema vaya a recargar, yo creo que es muy difícil. Entonces por eso le digo, mediante una inyección de unos recursos económicos a esos pasivos ambientales, volver a recuperar la zona, porque de una forma natural de que el río vuelva a recargar es muy difícil. Entonces yo creo que toca es aplicarle unos recursos económicos por parte del Ministerio del Medio Ambiente para volver a recuperar la zona, de neutralizar esas aguas que quedaron estancadas como focos de contaminación, porque son aguas que están con elementos químicos, que no es lo más viable volverlas a verter dentro de la fuente hídrica, ¿sí?, sino que se les debe dar un proceso, se les debe hacer un tratamiento especial para neutralizarlas y que no contaminen la fuente hídrica. Hay que tener en cuenta también que pues, el departamento del Cauca no es el único en Colombia que se está viendo tan afectado por esas actividades realizadas. ¿Llegaría pronto en algún punto la corporación en decir aquí finalizaron nuestras labores o el acompañamiento sería, no sé, hasta qué fecha o hasta qué tiempo? No, yo creo que el acompañamiento por la corporación debe seguir, ¿sí?, porque es un recurso natural de que está ahí latente, de que se beneficia a la gente de la fuente hídrica, aguas abajo también para el uso doméstico, para los cultivos, para el ganado. Entonces la corporación viene haciendo un seguimiento y creo que lo va a seguir haciendo también, porque es importante que no vuelva a haber extracción ilegal de minerales en el sitio, ¿sí? Pues eso sería lo más importante, ¿no? Que no solamente la corporación, sino a las personas que le competen, por ejemplo, los alcaldes, los gobernadores, incluso las mismas personas que hacemos parte del mismo departamento, y no solo el departamento, sino del país, de evitar este tipo de acciones, ¿cierto? Porque a la final, digamos que nosotros en algún día ya no haremos parte de este mundo, de esta tierra, pero pues sí, próximas generaciones van a venir y tal vez no se sabe en qué se pueda encontrar. Sí, claro, esa es la idea, de que nuestros hijos, nuestros nietos también puedan beneficiarse de estos recursos naturales renovables, ¿sí?, de una fuente hídrica que no es de nosotros, sino que el río pues es un cuerpo en movimiento, de que aguas abajo la comunidad se va a beneficiar. Entonces queremos de que pues no se vaya a enfermar la comunidad al hacer uso de esta fuente para el uso doméstico. Sí, ¿Sí? Don Oscar, por último, le agradezco mucho por su tiempo, por su colaboración, por haberme regalado este espacio en el que de pronto usted se hubiera podido encontrar realizando sus labores, y le agradezco muchísimo. No, con mucho gusto, estamos para servirle acá por la corporación, por la defensa de los recursos naturales y el ambiente, que se haga una minería amigable y sostenible con el medio ambiente, una minería amigable, ¿sí?, que no contamine, o si se hace la afectación, entonces también hacer la mitigación, ¿sí? Esa es la idea
corporación en cabeza de su director. Muchísimas Sí, gracias. con mucho gusto.